Inner Mastery es una empresa internacional fundada por Alberto José Varela que trabaja para la expansión de la conciencia organizando retiros de evolución interior por todo el mundo. Después de 5 años a la vanguardia de la psicoterapia con enteógenos, nace la Escuela Consciente, un nuevo espacio para la comprensión y el florecimiento, y las casas se abren para empezar a crear comunidades conscientes, auténticos campos de transformación humana. Vamos a visitar los distintos epicentros de Inner Mastery esparcidos por todo el mundo, para ver cómo las personas se están uniendo en comunidad para vivir de una nueva manera. Bienvenidos a la comunidad Inner Mastery. Hola. Una mañana más, el epicentro de Inner Mastery en Marbella se despierta rebosante de vida. Pierna arriba. 1, 2, 3, 4. Es agosto de 2019 y por el momento la temporada ha sido bastante intensa. Actualmente hay una comunidad de personas de todo el mundo viviendo en la casa. Además de las sesiones terapéuticas con ayahuasca y otros remedios, en el epicentro se realizan todo tipo de actividades creativas. Taller de mandalas, pintura de mural, clases de flamenco, muchos conciertos y muchas barbacoas. ¿Queréis conocer a algunas de las personas que viven aquí? Alberto Varela es el fundador de toda esta locura. Laura Torrebadella, el alma de la casa. Paula Sabelli es una de las facilitadoras más potentes que tiene la empresa en este momento. Fernando es un nuevo facilitador llegado de Uruguay. El otro Fer también hace limpieza y se encarga de temas artísticos. Emanuel, él es el chef de la casa. Anthony, él es el director de marketing. Y esta es Liana, coordinadora de la Escuela Consciente. Si realmente hay algún ser iluminado en esta casa, ellos son Jasper y Liana. Les flipa ver La Patrulla Canina en Netflix y jugar al tiro con arco. Y por último, no podíamos olvidarnos a Cory. Él es el dueño del jardín, así que ves con cuidado. Ah, y este soy yo. Me meto en todas partes y lo grabo todo. Son ellos los que, además de estar en su propio proceso de evolución interior, trabajan duro para que los retiros salgan adelante y este movimiento llegue a más personas. ¿Queréis que os haga un tour express por el epicentro? Mirad, aquí está la piscina. Y esta es la sala donde se realizan la mayoría de las sesiones. Echemos un ojo a las habitaciones. Creo que Emre estuvo de facilitador en la sesión de anoche y aún no se ha despertado. ¡Bingo! Facendo il reality. Buongiorno. Come si vive in questa casa. Buenos días, ¿todo bien? Él es Marco, un gran productor de mozzarella de búfala proveniente del sur de Italia. Ella es Flor, también es facilitadora. Hola. Lo que estábamos hablando es de que los retiros se están metiendo, digamos, adentro de las casas. La gente que vive en los retiros es como que están en un retiro permanente. Como que se han convertido las casas como una comunidad consciente, ¿no? Y hay una convivencia así como terapéutica. En cualquier momento la gente entra en diálogos, están en la piscina, están comiendo, puede surgir una discusión, uno se ve en el otro se espejan, hablan, es como que es un ambiente terapéutico que se está produciendo naturalmente. A mí me parece que tenemos que ceder esto al público. O sea, este es el entorno, un entorno de apertura, de aceptación, de no juicio, de libre expresión, donde en el momento en el que yo me expreso como me expreso, los demás te hacen una devolución, un feedback, en donde yo puedo ver qué parte corregir. Tienen que saber las personas que tienen esta acogida, antes y o después de los retiros. Yo creo que todo el mundo lo sepa. Incluso se puede viajar a otros epicentros. Una persona se puede venir un mes aquí, otro mes se va a Irlanda, otro mes se va a Italia, después dice, no, me quiero ir 3 meses a la selva, y se va a nuestra casa a la selva, a tomar ayahuasca, a cocinar ayahuasca. A vivir. A vivir. ¿Sabes pescar? Sí, claro. Bien. ¿Nos vamos hoy? ¿Vamos a pescar en la tarde? Sí. ¿Cómo lo llevas, Manuel? Bien, muy bien aquí, preparando la comida para todos del mediodía, haciendo un poco de arroz, pescado y una ensaladita variada. Me está ayudando Jasper, que es mi acompañante. ¿Cómo fue esta historia? ¿Tú llegaste a un retiro? Sí, yo de alguna forma me quería retirar de las drogas y encontré la ayahuasca como me
medicina, en un retiro. Realmente me he encontrado conmigo, con mi ser, y mi ser me ha dejado muy claro que he estado confundido muchos años de mi vida y que andaba perdido. Entonces ahora que me vuelvo a encontrar, ya no me vuelvo a perder de vuelta. ¿Cómo ha ido eso? Muy bien, súper. Cuéntanos un poquito, ¿qué ha pasado aquí dentro? Aquí dentro, Sí. muchas cosas, transformaciones, cambios, momentos de sonrisas, risas, tetas al aire. Muchos nuevos vínculos, emociones, llantos, todo. ¿Esta sesión en qué ha consistido? ¿Esto? ¿Cambó? Sí. El Cambó es un espacio de sanación principalmente del cuerpo y de conexión con tus emociones, de liberación. Es interesante acompañar a la persona en ese momento, es apoyar, estar ahí, construyendo el espacio para que esa persona se permita conectar. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Bruno, ¿me puedes contar? Disculpa que te interrumpa, ¿me puedes contar brevemente cuál es tu plan de acción en los próximos tiempos? Mi plan de acción. Vivir a través del amor. Más en concreto, más en lo práctico. ¿Dónde vas a ir? Ahora me voy para Barcelona, luego para Madrid y ahí ya empieza la travesía nuevamente de retiro. De ahí voy a Rumanía, que tenemos un retiro a fin de mes, que hay como, 40 personas por día. Así que va a estar potente la cosa. De ahí vuelvo para Milán. Yo llegué aquí hace casi 6 años a Europa. Y en algún punto mi idea era tener un lugar fijo. Y de repente empecé a trabajar aquí. Y esto es como, es un modo de vida más que un trabajo. Y es estar en movimiento todo el tiempo, de un lado a otro. Es maravilloso, ¿no? Y poder conocer gente de otras culturas, de distintos sitios. Es mágico. ¿Y cómo definirías lo que...? Porque al final parece que nos está pasando un poco lo mismo a todos, ¿no? ¿Qué nos está pasando? Y en este momento, para mí se están disolviendo las mentiras, ¿no? Los engaños. He vivido mucho tiempo de mi vida en lo que no soy. Me siento, estoy conectado con lo que soy. Y desde ese lugar es como que la vida es fácil. Esta tarde hay una reunión. Como es normal, la gente está muy sensible con sus propios procesos y a veces saltan chispas. Quizá no nos están viendo ahora, pero se está comiendo bien, ¿vale? No, nadie ha dicho que estemos comiendo mal. No, fíjense. Varias personas han pedido cambios en los menús que prepara Emanuel y a él no le ha parecido que se esté valorando su trabajo. Nunca me sentí parte del grupo. Estas reuniones son el ejemplo perfecto del tipo de abordaje que se maneja en Inner Mastery. No, ir renegando, que te pelea uno, que te pelea el otro, que no querés hacer la compra con esto porque tiene mala cara. Partiendo de una anécdota, se profundiza para ver qué es lo que se está moviendo detrás de las apariencias. Y yo, ¿qué me estoy lavando con un cabrón? Estoy haciendo un trabajo de perro. Tengo la sensación de que me quieres decir algo realmente importante. Lo vi el otro día. Lo vi lavando. Y le dije, paz, y aquí, echar un cable. ¿Quiénes de nosotros hemos ido realmente a decirle, cuenta con mi apoyo incondicional para lo que necesites? Adquirí un personaje que es el duro, y el duro no llora, el duro no se queja, el duro sigue y no pasa nada. Y ya te vas a morir algún día, ¿sabes? Es así, y no pasa nada. Exponerse y vulnerabilizarse son parte fundamental de estas dinámicas. Danos la posibilidad de poder verte, de poder vernos. Y hay una parte mía, ¿no? Que es la sensibilidad que
que no quiero mostrar. Que no quiero mostrar. Me di cuenta que eso era de cuando yo era chico y que no me salía la tarea. Me trataban como un idiota en mi casa. Entonces se me acercaban los amigos para pelear. Y no querían jugar conmigo. Querían pelear. Querían pelear. Y dije, bueno, vamos a pelear. Y me peleé toda mi vida peleando. Toda mi vida peleando. De alguna manera todo esto es la representación de aquello. Claro. Sí. Se repite, toda mi vida se repite igual. Las clases de escuela consciente que da Alberto están basadas en su método Evolución Interior. En ellas se profundiza en la problemática humana desde una perspectiva holística y muy original. Esta situación con Emmanuel tiene mucho que ver con algo que Alberto explicó en el módulo 3 en Barcelona. La única solución que yo encontré en los 50 años que vengo investigando el tema, 50, es la desidentificación. Desidentificarme de la idea que originalmente era un texto y que ahora se me metió y se transformó en una identidad. Esto no soy yo. Pero claro, para poder llegar a decir yo no soy lo que han dicho de mí, en primer lugar lo tengo que reconocer. Los mecanismos de defensa, los que han estudiado psicología saben para qué están. Para defender el yo. Porque yo tengo que seguir siendo aquello que he creído ser. ¿Qué me quieres contar tú? ¿Que yo no soy lo que yo creo ser? La respuesta es sí. Estamos para eso. Desprogramarnos. Para que pueda volver a surgir la confianza. Todo esto que está sucediendo es la magia que se sucede cuando todos los que estamos aquí estamos dispuestos a estar aquí, aunque nos querramos ir acá. Yo no me trato. Porque estamos realmente mostrándonos, ahora nos estamos mostrando. Y ahora mismo estoy como en un proceso de cambio bastante fuerte, ¿no? Pero eso es eso, pero eso está en ti. Y ahora lo estás observando. Lo que hay en mí, porque sé que está en mí, tampoco soy yo. Pero me estoy dando cuenta ahora de que no soy yo. Por lo tanto, toca hacerse cargo y responsable. Más allá de lo que suceda afuera. Soy responsable de lo que sucede dentro de mí. Soy responsable de lo que sucede fuera, activa lo que hay dentro de mí. Es hora realmente hacer una denuncia pública, no a María, a lo que hay dentro de María, para que María lo vea. Y no el nombre de mí, el nombre de la comunidad consciente. Yo me hablo que por favor, o sea, me encanta porque es una idea genial porque creo que al final no ir persiguiendo uno por uno, sino que va a crear eso, va a crear una convivencia sana, linda. Si realmente abordamos este tema en profundidad, no, tipo, no, hazte cargo, a ver, primero respira, mueve, observa todo lo que tú se te está generando, después deja al otro, hazte cargo primero, no importa cómo te lo haya dicho, ahora después vamos a ir al otro. O sea, si esto se puede realmente observar y abordar en los momentos en los que está sucediendo, puedo asegurar que la energía de esta casa va a cambiar y se va a llenar. La gente cuando entre por ahí va a decir, ¿qué sucede aquí? Wow. ¿Qué se me está metiendo? ¿Esta gente qué le pasa? ¿Dónde he llegado? Estoy en el paraíso, dirán. Y toca hacer esto. Sí. Toca hacer esto porque ya no, de hecho, ya no hay otra manera. Los miles y miles de participantes de todo el mundo que a lo largo de estos años han acudido a Inner Mastery vienen de un pasado lleno de adicciones, rupturas emocionales, abandonos, maltratos y traumas. ¿Qué nos está pasando como especie? ¿Por qué parece haber tanto dolor y tanta incomprensión? Llegamos a un planeta maravilloso que podría ser el paraíso. Sin embargo,
nacemos, vivimos y morimos con una profunda decepción vital. Inner Mastery es un organismo vivo que ha llegado para decir por activa y por pasiva que la evolución es posible. Cada vez más locos de todas partes del mundo se unen a este movimiento para volver a abrir el corazón y así recuperar la confianza en este gran misterio llamado vida. Si resuenas con este mensaje, estate atento a los siguientes episodios de la comunidad Inner Mastery. Entre todos vamos a descubrir a dónde nos lleva este experimento sociológico para la transformación humana.